Saludos mi gente, muy buenos días, bienvenido otra vez a este su programa donde el propósito fundamental es tratar de dar un equilibrio a nuestra vida, a nuestra toma de decisiones. Como en otros programas y como en otros videos, de igual manera te vuelvo a recordar en qué áreas estamos trabajando. Este es su servidor, el profesor Octavio Arenas, tratando de dar respuestas lo más pronta posible a diversas preguntas e incógnitas o cosas que pueden de alguna manera ayudarte a cambiar tu vida. 4 cosas son las que trabajamos en este programa: salud física, salud emocional, salud espiritual y salud financiera. Hoy hablaremos específicamente de salud emocional, enfocándonos específicamente en un tema de mucho trato o quizás mucho desconocimiento al mismo tiempo, donde realmente no sabemos cómo actuar ante esta dificultad. Hoy hablaremos de un tema llamado depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad, como lo dice un autor por allá, que corroe, es decir, daña e interfiere en nuestra toma de decisiones. Y es el resultado final de un montón de pruebas que tú has venido viviendo durante muchísimos años y que de alguna manera influyen muy negativamente. Y llamo muy negativamente porque el extremo final de una crisis depresiva tiene que ver con el suicidio. Una cosa que se ha puesto muy de moda, diría yo, mal llamada, no sería muy de moda, pero sí hemos visto constantes decisiones de suicidio en personas que llegaron al extremo. Entonces, para poder llegar a una depresión, lo primero que la persona vive es un proceso destructivo durante un largo periodo de su vida. A veces nosotros decimos, bueno, pero mire, esa persona tan sana que se veía, tan en perfecto estado que se veía, una persona con un futuro prometedor, y de repente toma la decisión y decide suicidarse. Y a veces quien no ha estado pasando por ese lugar es el que primeramente no entiende o no tiene respuesta de qué fue lo que sucedió. Realmente el suicidio es la etapa final de una crisis depresiva ahogante, donde la persona no tiene la capacidad de tomar decisiones propias. Allí se bloquea totalmente toda respuesta hacia su vida y no es capaz de mirar sino en su propia oscuridad. Una persona con una crisis depresiva es difícil que entienda que la toma final de una decisión puede afectar a personas. Hay personas que toman la decisión teniendo hijos muy pequeños, otros que todavía ni siquiera han vivido la experiencia de tener responsabilidades grandes. Hay gente que ha tomado la decisión de suicidarse apenas tiene 12, 13, 14 años, otros 35, y de repente la gente dice, bueno, tenía 50, ya estaba cansado de la vida, pero la verdad es que la depresión no es una enfermedad que tenga que ver con edad, ni sexo, ni religión. Las enfermedades mentales, como algunas personas le dicen, son enfermedades causadas por un proceso vivido durante muchísimos años de manera negativa y que de alguna manera no le han podido dar respuestas claras y precisas al tema. Antes de llegar a una depresión, la persona pasa por diversas etapas. Primero, algunas personas sufren enfermedades por muchísimo tiempo y han ido cayendo progresivamente en pensamientos ansiosos. Primero pasas por la ansiedad, primero pasas por dolores internos, primero pasas por indecisiones, empiezas a ver que la vida no tuvo nada positivo para ti, la persona se ve marginada por la sociedad, la gente empieza a ver, por ejemplo, separaciones de padres y ese niño crece con ese caos mental de que quizás su familia, su papá y su mamá se separaron por el simple hecho de que él había nacido, papás o algunas veces padres que dicen a sus hijos alguna palabra que es insignificante para ellos como padres, pero que para los hijos significa muchísimas cosas. Poder ver el proceso depresivo como la parte final nos da la oportunidad de saber que la depresión es un proceso, como les dije,
Es un proceso que se vive en etapas, donde simplemente nosotros o personas que no han vivido estos momentos difíciles, no pueden entender que el hijo, que la persona, el adulto está pasando de un yo mental negativo a un yo mental destructivo, porque pocas veces una persona que está depresiva puede mostrar felicidad. Uno de los principales síntomas en una persona depresiva es el alejamiento. Una persona que fue siempre servicial, siempre estuvo en grupos, asistía a fiestas, estaba siempre alegre, siempre estaba dispuesto a ayudar, a servir, y de repente esa persona se empieza a alejar del grupo, es un primer síntoma. Mucha gente no lo nota y dirá, bueno, pero es que él se retiró, se aisló, le dice la gente. Pero la verdad es que esta persona está viviendo un proceso de alejamiento de sí mismo y lo empieza a manifestar es alejándose de los grupos. Una persona que cuando tú le preguntas que cómo está, dice, ay, me siento mal, pero nosotros, ay, no le prestes atención, que eso te pasa. Pero una crisis depresiva viene acumulada de daños causados por sí mismo o por su entorno durante un largo tiempo. Las personas depresivas comúnmente les cuesta mucho soltar su realidad porque uno de los viejos paradigmas acerca del tema de la depresión es que son enfermedades mentales. Entonces la gente lo ve como locura y la gente, nadie quiere que le digan que está loco. Entonces si en algún momento le pregunta a alguien, bueno, ¿cómo te sientes? No, no sé, me siento mal, vivo pensando, no, eso, porque las respuestas más comunes son para un dolor de cabeza, un dolor de estómago, que te duele un brazo, que te duele la garganta, entonces para eso el mundo tiene respuestas, pero para las enfermedades mentales muchísimas veces no hay una respuesta, porque la única respuesta la tiene con más frecuencia un psiquiatra, y la gente llega y dice, ¿qué? ¿Tengo que ir a un psiquiatra? No, eso es de loco. El viejo paradigma dice que la gente que tiene un problema de inestabilidad mental le llama locura. Eso se ha recorrido y se ha traspasado de generación en generación y por esta razón siempre es difícil que alguien manifieste, por lo menos a través de sus palabras, que no está bien. La mayoría de la gente prefiere callarse, aislarse, prefiere no mostrar esa necesidad de asistir a un médico, porque como le digo, el viejo paradigma es que es una locura y las locuras no pueden entrar dentro de la estructura de una sociedad. No está bien decir que no estoy bien mentalmente porque me diría, oh, este está mal, este está loco, cuando la realidad es que yo siempre he tratado de explicar algo como esto. Cuando tenemos un dolor de cabeza, sabemos que tenemos que ir al neurólogo. Si tengo un dolor de hueso, al traumatólogo. Si tengo un dolor estomacal, al gastroenterólogo. Entonces, para todo eso tenemos respuesta y no hay problema. Si lo necesitamos, vamos al médico. Pero cuando decimos que tengo depresión, la gente cree que se pasa como si nada. No, eso se te pasa. Pero la realidad es que cuando una persona está depresiva, llegó al extremo final de acumulación, no puedo más. El vaso se desbordó, ya no da más, y esa persona empieza con síntomas ya físicos. Empieza a tener enfermedades físicas que no se resuelven, que con tratamientos y tratamientos no se resuelven. Una persona que empieza a tener un problema adicional, que es el trastorno del sueño. Una persona con una crisis depresiva le está costando dormir. No hay nada más destructivo para el ser humano, para el físico y para el sistema nervioso central que una persona que no duerme bien, puesto de que la renovación de nuestro cuerpo y de nuestro sistema interno, en especial nuestro cerebro, que es para mí el CPU de tu computadora, si está agotado, automáticamente tu cuerpo lo va a experimentar. Todo lo que pasa en tu cabeza, en cansancio físico, lo recibe tu cuerpo también. Entonces es allí donde empieza a perder peso la persona y empiezan a hacerse estudios y simplemente no hay un resultado porque el diagnóstico médico está en la zona equivocada.
Hablar de depresión es hablar de un tema en el que muchas veces hasta la misma persona que está vivenciando la crisis no sabe que tiene una crisis depresiva. Y al no saber que tiene una crisis depresiva, entonces empieza a hacerse preguntas: ¿qué me está pasando? ¿Qué será lo que yo tengo? ¿Será que me voy a morir? ¿Será que tengo cáncer? ¿Será que tengo...? Entonces empieza a hacerse muchas preguntas en las cuales no tiene respuesta y donde la solución es sencilla, pero acuérdense de los paradigmas. No se puede hablar del tema depresión porque es un tema de locura, es un tema de inestabilidad mental. Cuando en realidad, yo siempre he creído en esta palabra que les acabo de decir: si cada especialista controla un área en específica y tú tienes un dolor estomacal y vas al gastroenterólogo, si tú tienes un dolor mental, deberías asistir a un psiquiatra. Los psiquiatras son especialistas en medicar, si es necesario medicar. Si no es necesario medicar, el psiquiatra simplemente te dirá: bueno, bájale por aquí, quítale por allá. Él como especialista te va a decir específicamente cuáles son los medios exactos para tú salir de la crisis depresiva. Y a veces con un problema tan grave como la crisis depresiva, cualquiera se lo toma como a la ligera. Por ejemplo, la familia. La familia no está preparada de ninguna manera para detectar una crisis depresiva. Te voy a decir cuáles son los síntomas exactos cuando tú puedes ver una crisis depresiva sin necesidad de un diagnóstico médico, puesto de que el que tú estés preparado para eso puede alejarte de uno de los dolores más crueles que está viviendo la sociedad actual, que es la toma de decisiones de algún familiar, algún amigo, un hijo, en quitarse la vida. Porque este es el síntoma final de una crisis depresiva. La crisis depresiva, el ahogo lleva a las personas a tal punto que deja de ver colores en su vida. Ya no existe el verde, el amarillo, el azul. Simplemente el mundo empieza a arroparnos y a arroparnos y a arroparnos, y a tal punto que nos genera depresión totalmente, en el cual se nos hace difícil respirar porque hay un ahogo. Parece que nos tienen ahorcados todo el día, parece que no nos deja respirar, hay una presión interna y empezamos a ver que no le importas a nadie. Uno de los principales síntomas es que no le importa a nadie. La persona que está depresiva siente que nadie lo valora ni nadie está dispuesto a hacer algo por él. Otro síntoma común de una persona depresiva es que el mundo en el que está es un mundo cruel. Es un mundo que simplemente no tiene sentido. La pregunta del depresivo internamente: ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito? A pesar de que esa es una gran pregunta para el ser humano, al no saber dar respuesta, al no conseguir una respuesta clara y precisa, la persona empieza a perderle sentido a las cosas. Esos son los síntomas internos. Otro síntoma puede que vomite cualquier cosa que se come y la persona se concentra de que su problema está en las vías digestivas. Realmente lo que pasa es que todo lo que sucede en el sistema nervioso, agotamiento mental, se ve afectado todas las partes del cuerpo y con mucha frecuencia a nivel estomacal. Dolores de estómago y todo lo que come la persona lo vomita. ¿Sí? Entonces lo empiezan a asociar con otro tipo de cosas porque el gastroenterólogo sabe del estómago, pues, pero es incapaz en este momento de decir: bueno, hay un problema allá en la máquina central que es el cerebro y el problema es agotamiento. Como les digo, otro síntoma es el insomnio constante, y no hay nada, como les dije hace un rato, más destructivo para una persona cuando empieza a sufrir una crisis depresiva que el no dormir. El no dormir agota totalmente los recursos que la persona tenía para mantenerse. Una persona está depresiva y duerme al principio entre 2 o 3 horas, 4 o 5 horas, pero ya a medida que va transcurriendo esa parte fuerte de la depresión, la persona empieza a tener muchísimos más problemas para dormir. Los familiares no se van dando cuenta porque progresivamente la persona quizás empieza a manifestar rabia, frustración, porque se levanta agotado, se levanta cansado y por las mañanas a veces le cuesta levantarse con ánimo de ir al trabajo, de ir a la escuela,
y entonces empieza la opresión externa, tienes que ir a trabajar por los recursos y si es niño tienes que ir a la escuela y no se dan cuenta que ha sido una persona que necesita hasta ese momento de tu ayuda. Y tu ayuda es saber cómo era esa persona antes y cómo se está comportando ahora. Pero muchas veces las personas no se dan cuenta de eso. Otros síntomas, como la persona empieza a perder peso, empieza a no querer alimentarse y empieza a tener síntomas físicos de tembladera, empiezan las manos a enfriarse. Constantemente una persona depresiva tiene las manos sudorosas, tiene las manos frías y ese tipo de respuesta muchas veces comienza porque, mira, tengo las manos frías, eso no es nada. Cuando te está pidiendo auxilio porque ni siquiera él sabe lo que está experimentando. Porque el desconocer la depresión no me da respuesta. ¿Por qué? Porque simplemente estoy teniendo unos síntomas que nadie entiende y muchas veces los que deben ayudar a la persona terminan siendo parte del problema. Es allí donde está el siguiente problema. Entonces, una persona depresiva es difícil que le llame la atención lo que antes le llamaba. Tienes que estar muy pendiente si eres depresivo para ti mismo o para los familiares. Una persona antes le gustaba la rumba, le gustaba el baile, pasarla bien, ir a la playa y tú le preguntas, ¿vamos a la playa? No, no quiero. ¿Vamos a una fiesta? No, no quiero. ¿Sal con tus hijos? No, no puedo. ¿Eres hijo y papá dice, vamos para... No, no puedo. ¿Vamos a comprarte esto que te comas? No, no quiero. Entonces, cuando una persona empieza ya a decir este tipo de respuestas, es necesario que tú entiendas que algo está pasando y que quizás no tenga nada que ver con el cuerpo, sino con un proceso vivido de acumulación de muchísimos daños internos durante un largo tiempo y la persona empieza a sentirse frustrada. Y equivocadamente el tema psiquiatra es un tema que la gente no le gusta, como les dije, porque bueno, es que es de locura. No, simplemente hay especialistas para cada área y si tengo malo el sistema nervioso central, la computadora de mi cuerpo, es porque yo alimento todo mi cuerpo, pero hay ciertos medicamentos, ciertas frutas, verduras o ciertos alimentos que son esenciales para reforzar el sistema nervioso central. Lo que para unas personas es un problema sencillo a resolver cualquier cosita por allá, quizás para una persona que está a punto de quiebre a nivel depresivo, una tontería, una cosa así, es explosivo. Es lo que pasa cuando un familiar fallece y de repente una persona lo entiende, lo llora, lo asimila, lo pasa totalmente, lo asume, lo reflexiona y se da cuenta, pues la vida continúa, pero en esa misma familia hay alguien que no lo supera. Que tienes que... No lo supera y simplemente porque está frágil emocionalmente y de alguna manera esto es determinante para que alguien dé el gran paso o otro se quede frustrado allí en ese lugar. Entonces las crisis depresivas son una enfermedad que pueden ser prevenidas cuando la persona que está alrededor o la persona que lo está viviendo tiene una respuesta. Si una persona que lo está viviendo no tiene respuesta, la respuesta siempre va a ser huir. Y una de las cosas por las que más hay suicidios hoy en día es porque la mayoría de las personas no entienden que hay un mañana mejor o que simplemente hay que tomar decisiones diferentes y que hay que buscar ayuda y no quedarme escondido allí en mí mismo y esperar que sea yo el que me dé la respuesta. Una persona cansada, agotada físicamente, agotada mentalmente, no está capacitada para tomar decisiones. Pero muchas veces nosotros con esa idea errónea totalmente de que las enfermedades mentales indican de que tienes locura, entonces prefieres quedarte callado o los familiares son incapaces de entender que la única manera de ayudar es observando a la persona, es viendo qué cambios hizo la persona, porque muchas veces nosotros los que no sabemos, yo lo viví con experiencia propia y desde allí te estoy explicando, tememos a caer en locura. El que está depresivo, me voy a poner loco.
El que está depresivo se siente ahogado. El que está depresivo no duerme bien, pero eso duele. Duele muchísimo más que cualquier otro dolor. Duele tanto que las personas toman la decisión de quitarse el dolor, quitarse problemas de su vida, colocando un mecate, ahorcándose, pegándose un tiro. Y no es una enfermedad que solamente está vivenciada en algunas personas de alto rango, de bajo rango, pobreza. No, no clasifica a ninguna persona. Cualquier persona, niño, adulto, anciano, joven, cualquier persona puede sufrir una crisis depresiva profunda que, si está bien educada la familia, las personas no tengan que vivir esa falsa experiencia que ha vivido mucha gente. Porque a veces decimos, bueno, le pasó al vecino, qué cruel, qué duro, qué difícil, pero no somos capaces de entender que en cualquier momento le puede pasar a uno, a un familiar en su casa. Entonces, señores, esperamos que el video haya sido de mucha importancia para ustedes. Esperamos que nos sigan en nuestros canales, en el cual seguiremos hablando de 4 áreas fundamentales, la cual es salud física, salud emocional, salud financiera y salud espiritual. Nos vemos en otro programa. Muchísimas gracias por su atención. Desde aquí se despide el profesor Octavio Arena. Muchísimas gracias.